Podcast de Guitarra, episodio 20. Muy buenas y bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje y todo lo que rodea a este estresante instrumento. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, vamos a hablar de la ansiedad escénica. Tenemos el placer de contar con la colaboración de una persona muy especial, de Margarita Rula. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pablo? Ahora le pregunto más a Margarita, ya la presento bien, nos presentamos y hablamos, pero ahora, afina, que empezamos. Muy bien, pues empezamos ya este podcast en el que vamos a hablar sobre la ansiedad escénica. Y te he dicho que te iba a presentar a Margarita, antes solo le he dejado decir hola. Hola, Pablo, ¿qué tal? Te voy a decir simplemente que ella es profesora de lenguaje musical y de piano. Tiene un podcast para enseñar esto concretamente, el lenguaje musical y también todo lo que tiene que ver con piano. ¿Quieres presentar un poquito tu podcast antes de empezar? Sí, pues mira, te cuento que mi podcast empezó siendo una especie de podcast de lenguaje musical en concreto y teoría musical, pero también a veces hablamos de cosas que tienen que ver con el aprendizaje musical en general y temas como el que vamos a hablar hoy. Y el crecimiento también musical. Y es un poco cosas que nos pueden venir bien a todos, que nos interesan, pianistas, guitarristas, a todo el mundo. Y el caso es que, hablando con un alumno hace poco, me compré un libro, y es el libro de Guillermo Dalia, un libro bastante conocido entre músicos, y se titula ¿Cómo superar la ansiedad escénica en músicos? De este libro, después de leérmelo, se lo pasé a Margarita, se lo leyó y dijimos, vamos a hacer un podcast hablando de este libro. Pues sí, Pablo, la verdad es que me pareció un libro súper interesante, ya que es un tema que a mí la verdad es que me toca personalmente y que además creo que está muy presente en la vida de cualquier músico o aprendiz de músico. Yo creo que nos toca a todos, porque en mayor o menor medida la ansiedad escénica es una de las, vamos a decirlo así, tecnopatías o enfermedades relacionadas con un oficio que más se da en músicos, ¿vale? Es la enfermedad la más habitual en músicos, ¿vale? Pues hay lesiones de brazos, dolores de espalda, pero la ansiedad escénica como enfermedad o como enfermedad asociada a un tipo de trabajo en músicos es la que más se da. Es curioso, ¿no? Esto. Sí, es bastante curioso y además al parecer es un problema bastante grave, ya que hay un dato aquí que nos dice en el libro que dice que el 20% de alumnos que abandonan los estudios de conservatorio lo hacen por ansiedad escénica. Fíjate, pero bueno, sobre conservatorio, sabes que solo llegan a acabarlo un porcentaje tan ínfimo que es ridículo. O sea, menos del 5% de la gente que empieza. O sea que vamos a cambiar de tema porque sobre ese tema podríamos hablar bastante. Y bueno, el conservatorio y la ansiedad escénica tienen mucho que ver, pero la gente que escucha este podcast no tiene que ver mucho, o algunos sí, claro, con el conservatorio. La gran mayoría son gente que son diletantes de la guitarra, que buscan el instrumento para simplemente su diversión. Y aún así, muchos sufren de esta ansiedad escénica cuando quieren compartir con amigos y con sus conocidos. Pues fíjate, Pablo, que a mis alumnos también les pasa mucho y muchas veces que hacemos audiciones cada trimestre y tal, cuando debería ser una ocasión especial para compartir todo lo que has aprendido durante esos meses, es una pena que no se disfrute o se disfrute muy poquito por esa ansiedad escénica que sufren ellos. Claro, y vamos a hablar hoy un poco de todo lo que se puede hablar sobre la ansiedad escénica, pero centrándonos en lo más importante, en las soluciones. Yo creo que eso va a ser la parte más larga, la que vamos a hablar más. Quería decir también que he dicho que Margarita tiene un podcast, pero no vive del podcast, de momento. Ella da clases de piano en una escuela de música y lleva años trabajando en eso y está totalmente familiarizada con este problema, tanto en alumnos y, como hemos hablado alguna vez, en nosotros mismos también. O sea que vamos a dar la experiencia que hemos vivido con nuestros alumnos y la nuestra propia también. Pues sí, Pablo, la verdad es que yo también he tenido en mi propia experiencia ansiedad escénica. De hecho, es algo que sigo sufriendo, lo que pasa que, lo he ido trabajando
Y bueno, y es una cosa que poco a poco, si tienes los mecanismos y las técnicas necesarias para trabajarlo, pues mejora muchísimo con el tiempo. Muy bien dicho, mejora, pero nunca se va. Yo creo que nunca se va, por lo menos yo no conozco a nadie que haya dicho que se me ha ido del todo, ¿no? La gente dice, puedo vivir con ello, pero ya está. Entonces, por mí, empezaríamos lo que es el punto, porque vamos a hacer un repaso o un resumen del libro, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser un simple paso por encima, pero recomendamos muchísimo la compra de este libro porque además es una lectura rápida, es un libro cortito y barato también, porque hay que decirlo todo, porque está muy bien. Está muy bien explicado, se entiende todo perfectamente, no hay tecnicismos complicados, así que está genial. Así que, como el libro empieza, vamos a empezar explicando qué es la ansiedad escénica, porque a lo mejor hay gente que no entiende bien qué es eso, ¿no? Porque dices, bueno, yo tengo miedo, pero no tengo ansiedad. ¿Puede ser lo mismo o no? ¿Qué es la ansiedad escénica para ti? Pues la ansiedad escénica para mí es ese estado tan incómodo en el que nos encontramos a veces, que tenemos ahí síntomas físicos, presión en el pecho, la tripa revuelta, y está provocado porque dentro de poco, en un tiempo cercano, vamos a tener que enfrentarnos a tocar delante de público, ya sea un público grande, pequeño, da igual. Claro, y en el libro hablan mucho sobre pues miedo, nervios, conductas, y hablan de conductas fisiológicas, motoras, cognitivas, pero no vamos a adentrarnos en eso, ¿no? Quien quiera adentrarse más en el motivo, en el qué es, que se compre el libro, que se lo lea, ¿vale? Entonces aquí vamos a ir más a los casos prácticos, a nuestra experiencia, ¿no? Para mí la ansiedad escénica también es eso, ese miedo, ese nerviosismo ante pues la inminencia de un concierto, que puede ser de un concierto, que puede ser de grabar un podcast también, porque yo en los podcasts todos toco la introducción, o sea, no la tengo grabada, sino cada vez la toco distinta. Incluso el principio lo cambio un poco, ¿no? Entonces por eso siempre hay cierto nervio, ¿no? Es decir, encima estoy grabándolo enfrente de otra persona, me va a salir mal, siempre hay esa pequeña ansiedad, ¿no? Que a veces es pequeña y a veces es paralizante. Y ya en ese caso, pues bueno, en ese caso no. En un caso tiene una solución, en otro caso tiene otra. Vamos a hablar un poco de eso. Pero antes, quiero hilar una de las cosas que has dicho tú, y es ¿por qué? ¿Por qué sale esa ansiedad escénica, no? Porque tú has dicho cuando tienes algo, un concierto, o no me acuerdo de... Sí, un concierto, o tienes que enfrentarte a un público, incluso a veces a hablar. Claro, entonces estamos hablando de un desencadenante. Sí. Porque según dice Guillermo en su libro, la ansiedad viene, bueno, o sale por un desencadenante, ¿no? Un gatillo, un trigger, no sé cómo dicen en Estados Unidos. Sí. Y pues puede ser por la educación, el perfeccionismo, la propia vulnerabilidad biológica, ¿no? Que tenemos, y la presión social. Hay muchos factores que pueden actuar de ese desencadenante, ¿no? ¿Tú tienes algún ejemplo de que le pase a tus alumnos? Pues sí, hay veces que yo observo que dependiendo un poquito de cómo sea la reacción de sus padres al verles tocar, algunos tienen más ansiedad y otros menos. O sea que si yo noto que hay cierta exigencia por parte del público, ¿no? Por así decirlo, normalmente suelen ser los familiares, pues normalmente el niño o el alumno en sí, ya sea adolescente o de cualquier edad, suele tener más ansiedad escénica. Claro, yo también veo que a veces el niño está súper bien. Estoy hablando también del tiempo que yo he trabajado en escuelas de música, y ya pues vienen sus padres o vienen sus amigos o no sé quién y ¡pum! ¿No? Es como que... Sí, se dispara. Claro, tú no estás normalmente en un estado de ansiedad si no te dicen nada, pero te dicen, la semana que viene hay audición, la semana que viene hay examen y ¡tum! Ya tu cuerpo se convierte en otra cosa, ¿no? Y ese puede ser el desencadenante, ¿no? Que luego hablaremos de un poco más de eso. Pero en el libro me parece que eso es un factor muy interesante, ¿no? En el libro dice, existe esto, lo que tienes que hacer tú es descubrir cuál es ese desencadenante para ti, ¿vale? Porque el conocimiento, como vamos a ver, es casi todo en esto, ¿no? O sea, no vamos a decir ninguna solución mágica, pero sí vamos a decir muchas pistas para que os conozcáis mejor y para pues que sepáis qué podéis trabajar. Entonces, después de los desencadenantes, me parece que otro de los grandes porqués de la ansiedad escénica son lo que llama Guillermo mantenedores, ¿no? El mantener y el pues hacer esa bola de nieve, ¿no? Con la ansiedad. Totalmente. Pues estos mantenedores, que a mí me parece muy interesante, de hecho, descubrir que tienen un nombre, porque yo me he encontrado en situaciones que yo misma lo he hecho y que mis alumnos lo han hecho también. Y los más típicos son la evitación y el escape.
¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente en que te sale algún concierto, tienes oportunidad de tocar en público y lo más probable es que quieras evitarlo, que lo quieras posponer, que no te quieras enfrentar a esa situación. Claro, y si lo evitas y lo pospones, ya estás manteniendo esa ansiedad, ¿no? O sea, es decir, la estás dejando ahí y no estás trabajando. ¿Qué pasa? Que puedes decir que no varias veces, pero a lo mejor un día ya estás como... Te han pillado, ¿no? Sí. Estás con la guitarra afinada, estás ahí... Ha venido gente y dice, venga, toca algo. ¿Cómo vas a decir que no en ese momento? Pues claro, todo eso que llevas ya de camino atrás, pues ha ido haciéndose una montaña cada vez más pesada. Totalmente. De hecho, la ansiedad tiene un factor que es que si vas evitando tratar esa ansiedad o enfrentarte a esa situación que te da ansiedad, se va haciendo más grande cada vez. Entonces, cuando te quieres enfrentar más tarde, cuanto más tarde, más grande es esa ansiedad. Vale, luego vamos a hablar de que a lo mejor no es necesario hacer cosas que no queremos, como tocar en público. No es necesario. O sea, sobre todo para gente que lo que quiere es buscar o disfrutar su momento con la guitarra. Que no quiere ser profesional, ¿vale? Pero aún así vamos a hablar de todas estas cuestiones porque están inherentes en la cultura, ¿no? Yo me acuerdo en el libro que había una gráfica muy interesante y es que la ansiedad subía, ¿no? De forma paulatina, hacía un pico y luego bajaba también, igual de despacio que había subido. Eso es muy interesante. Sí. Porque es que la ansiedad no viene así, pum, de golpe, todo así súper deprisa, ¿no? Sino que va subiendo poco a poco a lo largo del día. Cuando ya va llegando la hora del concierto, va súper arriba y claro, luego ya empieza a bajar. A mí me ha pasado muchas veces, o casi siempre, que empiezo el concierto en el máximo grado de ansiedad, vamos a decirlo así, ¿no? De preocupación. Y es el peor momento. Los primeros 5 minutos son los peores. Y también cuando es la primera vez que tocas una pieza. Entonces yo lo que hago en mis conciertos es la primera pieza tocar una cosa muy, muy fácil. O sea, una cosa que para mí sea muy fácil. Y claro, ya pasan esos 5 minutos y se nota cómo va bajando la ansiedad. Y luego, claro, llega el momento de éxtasis y disfrute total algunas veces. Otras veces no, pero bueno. Pero eso me parece que es un dato importante, saber que en ese momento que empezamos va a ser el peor, porque luego lo bueno es que a partir de ahí va a ser mejor, ¿vale? Totalmente. Pues me parece muy buen truco ese de empezar con algo facilito, algo que controles muy bien. Sí, incluso dar algunas notas, una escalita, algo que hagas mucho y que sepas que eso lo haces bien, pues para que veas que tus dedos y tu guitarra funcionan. Que eso a lo mejor los pianistas no lo pensáis, pero los guitarristas estamos todo el rato. A ver si la cuerda se me va a desafinar, no sé. Sí, la verdad es que son los pianistas, no nos tenemos que preocupar mucho. Vale, pues entonces hemos hablado de qué es y por qué puede surgir. No hemos hablado de los desencadenantes y los mantenedores. Y yo creo que vamos a empezar en el punto que, bueno, para mí también era el más interesante en el libro, que estaba diciendo, bueno, a ver si llega ya. Voy pasando páginas. Soluciones. Vale. Y vamos a empezar con una de las soluciones que dice. Yo voy a pasar por todas las que ha dicho Guillermo, ¿vale? Porque yo creo que cada una tiene un poco que hablar. La primera que viene y la primera que mucha gente se le ocurre o que está ahí pues en las cabezas de muchos músicos. Te lo digo así, Sumial, ¿vale? Para la gente que no conozca lo que es el Sumial, es un fármaco que lo que hace es bajar un poco... Bueno, yo te lo explico con mis palabras. Baja los latidos del corazón para que no tengas esa sensación de estar tan nervioso. ¿Qué pasa? Que eso se da a gente que tiene problemas del corazón para que bajen esos latidos, ¿no? Y tampoco es que sea una prescripción médica, o sea, quiere decir que tú puedes ir a la farmacia a comprarlo sin ninguna receta. Entonces es un truco, entre comillas, entre músicos, el tener Sumial. Es decir, ¿quieres Sumial antes del concierto? Es como si fuera, te pasa un poquito de, no sé, como droga, ¿no? Casi. Sí, unos chicles. Entonces, yo personalmente nunca he tomado, pero porque como que tengo miedo a eso también, ¿no? Y me gusta el enfrentarme al sufrimiento, no sé, eso es algo ya que es personal. No sé si tú tienes una experiencia... Sí. O sea, ¿tú has tomado alguna vez? Pues mira, yo te confieso que sí que tomé una vez en un concierto que para mí era muy importante y no lo volvería a hacer. De hecho, creo que solo fue una vez y no sé si puede ser que en algún tipo de examen, pero me suena que no quise tomarlo mucho más. Y el caso es que mi sensación fue que en ese momento, pues bueno, no me temblaban las manos, pero por dentro yo estaba desquiciada, o sea, hasta tenía... Es como que el corazón quería ir rápido, pero claro, con la pastilla pues no iba tan rápido. Pero mi sensación luego mental era que un poco de fracaso, ¿no? De cómo me voy a dedicar a tocar en público si voy a depender de una pastilla. Y esa sensación me hizo sentir peor que la buena sensación que la pastilla se supone que me tendría que dar. Sí, bueno, interesante esta experiencia y gracias por contarla así en público, porque tampoco es nada ilegal ni nada, claro, que no penséis. Sí. No es drogarse ni nada de eso. Es simplemente, pues eso, esa pastilla, ese fármaco que nos ayuda a relajarnos. Y es muy habitual en músicos.
para que os hagáis una idea, creo que en un estudio que leí que salía que el 20% de los músicos de orquesta profesionales toman algún tipo de fármaco, ¿vale? De músicos de orquesta. Quiere decir que es un músico que está arropado con otros muchos, ¿no? Total. Aunque a veces tiene sus momentos de solo. Sí. Así que los fármacos es algo muy habitual. No vamos a decir si es bueno o malo, porque a lo mejor en determinado caso es algo bueno. Claro, eso es. Pero simplemente queremos poner el dato y decir, pues la experiencia que hemos dicho Claro. nuestra, que decir que eso puede ser una solución a corto plazo, como dice Guillermo en el libro, pero que no es una solución definitiva. Claro. Es decir, que si funcionas bien con eso, si no haces otra cosa más, vas a tener que seguir con eso. Y la cuestión, lo ideal sería no tener que tomar fármacos Claro. para No- compartir arte, ¿no? Para Claro, compartir no la depender música. de esas cosas, ¿no? Entonces, este es un punto importante, el de los fármacos, y por eso quería hablarlo Sí. primero. Seguramente por eso también Guillermo lo habló al principio del libro. Siguiente solución, aunque vamos a ver que no hay una solución así definitiva que digáis, perfecto, pues ya que sé esto, ya ningún problema. No, vamos a ver la siguiente solución que habla Guillermo y es, esta me gusta, es exposición. La Sí, exposición es decir, exponerse a ese miedo, ¿no? Siempre dicen eso de cuando tienes un miedo lo mejor es enfrentarte a él. Pero claro, no te vas a enfrentar directamente a tocar en directo en Radio Televisión Española, ¿vale? Para el concierto de Navidad. Claro. Entonces Guillermo propone hacer un listado de situaciones, coger un lápiz y un papel Sí. y hacerlo de verdad. Un listado de situaciones ansiógenas, es decir, que te dan de menos a más ansiedad. ¿Podrías decirme un listado, aunque te lo metas ahora mismo? Sí. Para ti, ¿qué sería lo que menos Vale. nervio te da y lo que más? Pues por ejemplo, pues lo que menos nervios me daría es pues tocar delante de mis padres, por ejemplo, en una reunión familiar, ¿no? Luego, al siguiente nivel, pues tocar a lo mejor delante de varios amigos, en una situación así un poquito casual, pero que haya más gente, ¿no? Y a lo mejor gente con la que no tengo tanta confianza o no me ha escuchado Claro. antes. Pues la siguiente fase podría ser ya algo un poquito más oficial, como puede ser una sala de conciertos, en lugar de que sea en mi casa, en una clase o algo así. Pues organizar un pequeño concierto en el que la mayoría de la gente sean conocidos, pero bueno, pueda haber gente externa, ¿no? Yo creo que podría ir subiendo así de niveles, pero el nivel más alto, por lo menos para mí, sería estar tocando delante de muchos expertos o conocedores de la música, incluso músicos que se dedican a tocar, ¿no? Pues eso, Sí. para mí sería ese el nivel más alto de ansiedad, me parece. Pues mira, yo me acuerdo que una vez se me dio la oportunidad de tocar frente a un maestro. Yo ya había tocado en conciertos, pues, para, no sé, miles de personas y, no sé, que llevaba ya unas tablas de muchos años, ¿no? Ya era profesional. Y me dijo el hombre, dice, a ver, toca algo para que te escuche. Pues lo único que me salió fue esto. Es decir, no me suena nada, qué vergüenza. Entonces, claro, era una situación de una persona que yo admiraba muchísimo. Claro. Y claro, era una super presión, todo el mundo mirando, a ver, Pablo, que ya me conocían además. Totalmente. Fracaso total. Pero bueno, aún así, tampoco pasó nada, no pasa nada, pero el caso es que eso también para mí es una de las cosas más difíciles, de más ansiedad, ¿no? Porque al final hay muchos niveles y podemos hacer, pues no sé, yo os recomiendo que hagáis esa lista. Porque lo que hay que hacer es poco a poco ir subiendo, ¿no? Pero no hace falta, venga, ya he cumplido una. Lana, ¿qué quieres? Está también aquí Lana grabando hoy conmigo y Que también quiere hablar sobre el tema. está un poco nerviosa. Como resumen, quiero decir que lo que hay que hacer es ir exponiéndose poco a poco, pues subiendo esa escala de situaciones ansiógenas. Y yo voy a dar un consejo ahora, y es lo que hay que hacer es exponerse a ese error, ¿no? El error va a estar, es que va a haber errores. O sea, si no tienes errores cuando tocas, no estás aprendiendo, porque ya eres ¿para qué Claro. quieres? No hay más que hacer ya ahí. Bueno, el caso es que siempre va a haber errores. Entonces, como respuesta a ellos, lo mejor de todo, yo se lo digo siempre a mis alumnos, es una sonrisa. ¿Vale? Esto yo lo aprendí en directo con Fernando de la Rúa, que es un guitarrista flamenco que, pues, del que he aprendido tanto. Y de lo que más he aprendido es de que cuando había algún fallito en los conciertos, en los directos, que eran situaciones así de bastante tensión, porque no tocábamos nosotros solos, era para baile, por ejemplo, pues si hay un error, hay una sonrisa. Y eso calma la situación enormemente.
tanto para ti, para los que están a tu alrededor y para el público. Así que es que a veces es que es gracioso. Es que hay un fallo y si te ríes es que es gracioso, no es nada, ningún drama. Totalmente de acuerdo. La verdad es que me parece un truco, vamos, buenísimo. Incluso practicarlo eso en las clases me parece genial. Sí. Acostumbrarse a reírse o sonreír o por lo menos no enfadarte cuando cometes un error. Yo digo sonreír, que así es como más fácil. Aunque no te apetezca, claro. Sonríe. Sí. Siguiente solución que propone Guillermo, y bueno, yo creo que también una de las más obvias, es terapia. Terapia cognitiva él propone. Sí. Y dice que es mucho más eficaz, mucho más lenta que los fármacos. ¿Tú qué sacaste del libro de esta parte? Porque me parece que es una parte bastante densa, por lo menos lo fue para mí. Sí, esta parte la verdad es que es muy interesante. De hecho, es de las que más se pueden aprovechar del libro como ejercicio de escritura, porque consiste un poco en cuestionar todos esos pensamientos que nos van apareciendo antes del concierto, durante el concierto, después. Y claro, es verdad que va a ser un trabajo bastante largo, porque es cada vez que aparezca ese pensamiento cuestionártelo, hacerte ciertas preguntas, y poquito a poco es que ese pensamiento vaya perdiendo fuerza, y como va a ir perdiendo fuerza te va a ir creando menos ansiedad cada vez. Pero hay que tener mucha paciencia, eso sí, pero merece la pena. Claro, porque yo lo que he visto aquí es lo de la paciencia, porque decía, tú cuando tengas una situación la apuntas, ¿vale? Esta situación ha sido un disparador. Luego dices, a ver qué pensamiento interno tengo, y también lo apuntas para ir conociéndote bien. Sí. Y luego ya, es decir, ese pensamiento me lleva hacia nervios o me lleva hacia relajación. Entonces tienes que elegir el pensamiento que te lleva a la relajación y hacer de eso un bucle para interiorizarlo. Y eso es. Sí, como estudiar el instrumento al final. Sí, reprogramar la mente, básicamente. Sí, y tener ese criterio de racionalidad. Porque dices, a veces te dicen que va a venir, lo van a grabar al final el concierto. Y dices, ¿por qué? Entonces dices, no sé, ya te has cagado. Entonces tienes que pensar y decir, vale, a ver, ¿este miedo es racional o por qué? ¿Por qué tengo este miedo, no? Vale, esto es así explicado con muy malas palabras y muy rápido. Sí, sí. Por eso en esta parte del libro es que es súper recomendable que lo leáis y hagáis los ejercicios que propone. Sí. Y si te puede acompañar un psicólogo, vamos, maravilloso. Claro, eso es lo que propone Guillermo, que no porque él sea psicólogo, ¿vale? Porque lo es. pero claro, es que estas situaciones a veces es mucho mejor esta solución, ¿no? Que al final, aunque sea lenta en un principio al vivirla, luego es muy duradera, así que es... Exactamente. Y había veces que la ansiedad escénica viene como resultado de otros tipos de ansiedades, otros tipos de no voy a decir patología porque no es eso, pero de otros problemas que a lo mejor vienen de antes y no tienen que ver con ese momento de la ansiedad escénica, así que está bien descubrirlos y trabajar en ellos también. Sí. Entonces, yo creo que vamos a pasar al siguiente punto. Y es uno de los puntos que más se trabajan y se estudian también últimamente. Porque son todas esas técnicas de relajación, ¿vale? Y ahí pues podemos decir un montón. Podemos decir desde el yoga, técnica Alexander, respiraciones, meditación... no sé las que él propone, pero yo a lo largo del tiempo he leído muchos... trabajos sobre ansiedad escénica y en la gran mayoría proponen esto. Lo que dice Guillermo, que me parece muy interesante, es que pues no reduce del todo esa ansiedad y tampoco es una solución definitiva. Nos puede valer para ese momento, pero no es definitivo. Claro. También yo aquí diría una cosa, que creo que también lo dice el autor, que cuando hagas estos ejercicios de relajación, una meditación o lo que sea, apuntes cada vez que lo hagas después qué nivel de ansiedad tienes antes de hacerlo y después. Y así racionalmente ver cómo te va funcionando. Porque hay veces que a lo mejor tenemos la sensación de que la ansiedad nos va dominando y parece que ocupa todo el momento y que nunca baja y que siempre lo estamos pasando mal. Pero si lo vas apuntando te vas a dar cuenta de que poquito a poco eso va mejorando la mayoría de las veces y si eres muy constante con tus ejercicios y con todas estas propuestas que nos da en el libro. Claro, yo también me acuerdo que cuando leí eso dije, pero ¿cómo apunto yo mi nivel de ansiedad, ¿no? ¿Cómo se mira eso? Pues él decía, pues eso simplemente ver tu punto más alto o lo que tú has sentido en algún momento de tu vida y ponerle una escala del 0, total relajación, al 10, ¿vale? Entonces, más o menos tú tienes que ir aprendiendo a medirte. Y claro, no va a ser perfecto, pero sí te va a dar una idea general. Sí, mucho más racional. Luego, otra de las soluciones que apunta son las autoinstrucciones.
¿vale? Eso yo lo he visto también en otras cosas, en otros ámbitos, ¿no? Pero el repetirse cosas que pues al final hace que se interioricen, que se internen, ¿no? Como por ejemplo, soy guapa, sí, no. Como que soy una persona segura, a mirarte al espejo, ¿no? Eso típico que llaman también las afirmaciones. Sí. Y no sé, me pareció interesante también que al final, si puedes juntar un poco todas estas cosas, esas autoinstrucciones o el va a salir bien, que sean positivas, claro. Totalmente. Porque muchas veces decimos, ya verás, ese pasaje va a salir mal, me voy a equivocar, voy a tropezarme, va a sonar mal, se van a reír, todo cosas malas, ¿no? Y se produce una cosa muy interesante a veces, que es lo de la profecía autocumplida, que es, de alguna manera, el pensar que vas a hacer ese pasaje mal, tú mismo a veces provocas que salga mal. Esto suena un poquito fuerte, pero es verdad que a veces estamos ahí tan pendientes de que va a salir mal que nosotros mismos de esa tensión provocamos que salga mal. Y a lo mejor no era necesario o no tenía por qué pasar. Entonces, simplemente como nota, apúntate en ese papel que tienes en la mano y ese lápiz, cógele. Autoafirmaciones positivas. No sé si lo dice exactamente así Guillermo, ¿no? Pero bueno, yo me quedé con eso de lo parecido a las afirmaciones. Sí. Intentar pensar en, pues, decirte una frase que sabes que te va a venir bien al principio antes de tocar, como por ejemplo, pues, todo va a ir bien, o pase no lo que pasa pase, nada eso es. si hay algún fallo, o Eso alguna es. cosa que te relaje, que tú sepas que te relaje. Como veis, llevamos ya 1, 2, 3, 4 y 5 posibles soluciones. Sí. Es mucho mejor decir, bueno, perdón, al revés, lo quería decir al revés. Es mucho peor decir, bueno, pues no pasa nada, la próxima ya te saldrá bien, ¿no? Que eso es lo típico que se dice. Y bueno, esto que estoy diciendo ahora forma parte de ese principio, de ese porqué, ¿no? De el por qué viene todo esto, ¿no? Porque en la sociedad, si a alguien le sale mal o si alguien tiene un momento malo, pues lo que se trata es de, pues, pasar ese momento, que decir, como que ver a alguien llorar o ver a alguien pasarlo muy mal incómodo. no nos gusta, entonces intentamos que eso pase rápido y no tiene que pasar rápido, tiene que pasar a la velocidad que tenga que pasar. Eso es. Entonces todo esto son soluciones. Es mejor dar soluciones, muchas, que no intentar que pase rápido y ya está. Eso es. Siguiente, y me parece que última, porque lo último que tengo preparado es un poco distinto. Última pero intensa, la parte de hábitos, hábitos de estudio, que eso ayuda mucho también a ese control de la ansiedad, ¿no? O el control de que no suba tanto, ¿no? Total. ¿Tú cómo propones con tus alumnos, cómo trabajas que tengan, pues que trabajen eso, que no estén en ansiedad? Porque yo, por ejemplo, con lo de la sonrisa es una de las cosas, ¿no? Sí. Que en el estudio o cuando estén conmigo o cuando se graben un vídeo y hagan un fallo, sonrían. Eso ya es un pequeño hábito. Total. Pues se me ocurren algunas cuantas. Una que suelo recomendar mucho es grabarse. Cuando uno está estudiando o quieres ver qué tal te va saliendo la pieza que vas a tocar o tienes intención de tocar en público, grabarte de vez en cuando, porque al final es ponerte a grabarte, aunque no sea una persona la que te está viendo, tú te estás exigiendo a ti mismo pues que salga lo mejor posible, ¿no? Entonces eso es una forma de como ir acostumbrándote a esa pequeña tensión de grabarte, de que tiene que salir medianamente bien, esas exigencias que tú tienes, y así pues te vas acostumbrando a eso y se hace cada vez menos incómodo. Claro, entonces mira, justo por eso, una cosa que también hay que buscar es, en el estudio, buscar un sitio cómodo, que tenga pues buena iluminación, que no tenga muchos ruidos, que esté bien ventilado, Total. que no haga demasiado frío ni demasiado calor. Y también yo creo que pues una planificación del estudio y descansos, que eso también es importante. Sí, porque hay una cosa, una especie de creencia, que yo creo que, no sé si tú lo has tenido, Pablo, pero yo sí, es que es como que se da por hecho, o se dice mucho, por lo menos en los conservatorios, que cuando vas a tocar en público, tu nivel de perfeccionamiento, de lo bien que te va a salir, va a bajar un 20 o un 30%. O sea, eso está como que es una creencia, ¿no? Se da por hecho que va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que se dice que tú tienes que estudiar al 120% para que ese día, ese 20% no se note tanto. Me parece una locura, porque es que me parece que es un nivel de exigencia tan grande y probablemente te haga no descansar, que tu fatiga sea cada vez mayor, y eso lo único que hacen es alimentar esa ansiedad que estás sufriendo. Yo digo a veces, te va a salir un 80% de lo que te sale, pero sin ánimo de decir que estudia más, sino que va a pasar eso. Está bien. Pero puede que no, claro, eso no lo había pensado. Pero lo que sí que he oído y que no me gusta, yo no digo nunca, es
no has estudiado lo suficiente y por eso estás nervioso. Eso también es un hachazo, Sí. ¿no? Sí. Pues a cualquier persona. Totalmente. De hecho, Ya yo... la culpa está ahí. Sí. Eso yo lo escuché de pequeña, de hecho, o sea que sí que se dice, sí. Sí. Y otra de las cosas que no hay que hacer cuando estamos estudiando, y nunca, es forzar a que salga perfecto, ¿vale? Esa batalla personal con el perfeccionismo es también algo que no se debería hacer. Está bien luchar por llegar a la excelencia, pero tampoco eso significa ser perfecto, que no haya ningún fallo. Exactamente. Al final, cuando escuchamos un disco que es perfecto, cuando escuchamos un vídeo, pues ahí hay mucha trampa, muchísima. ¿Sabes? Es peor que Photoshop. Total. Y es que no nos damos cuenta. Y bueno, sí podemos ver algún concierto que alguna persona consideramos que le ha salido perfecto, pero ni siquiera esa persona considera que le ha salido perfecto. Entonces, siempre hay una super batalla con el perfeccionismo. Y simplemente digo que no la llevemos hasta el último paso. Que sea, pues, simplemente una búsqueda, pero que no nos martiricemos, ¿no? Totalmente. No forzar, es lo que yo digo. Eso es. Otra de las cosas es que haya una actitud positiva hacia el estudio, ¿no? Y quizás, mira, te voy a decir, desapego, que esa palabra últimamente la estoy escuchando mucho, al que van a pensar los demás. Es que me da igual, si es que ya sé, yo porque llevo en YouTube mucho tiempo, ¿no? Que hay mucha gente que me va a odiar, o sea, ni siquiera que no le va a gustar, sino que me va a insultar, que por ser como soy. Sí. Pero es que si eres como otra persona, también va a haber ese 20%, también, o no sé si 20 o lo que sea, 5 Sí. o 1 o 2. Siempre va a haber gente que no le guste, hagas lo que hagas. Entonces, desapego, que te dé igual lo que vayan a pensar los demás. Tan fácil decirlo y tan difícil hacerlo. Ya ves. Tienes que tener en cuenta, Pablo, que no eres una croqueta, no puedes gustar a todo el mundo. Vale, pues después de ese comentario, simplemente digo que es normal cometer fallos y que lo mejor es cuando cometas fallos, estar relajado. Por eso lo de la sonrisa, ¿no? Total. Y después de haber hablado de todo esto, dirás, guay, pues veo como más alguna salida. Una posibilidad de que esto pueda ser una solución, ¿no? Sí. Y lo que suele pasar es que hagas una audición después, o un concierto, o cualquiera de tus situaciones ansiógenas, y digas, pues ha salido un poco mejor. Y en la siguiente, un poquito mejor. Pero luego la siguiente, ¡pum!, otra vez. Al hoyo. Sí, otra vez. eso suele pasar. Eso nos ha pasado mucho a muchas Sí, personas, ¿no? Porque muchísimas a lo mejor cuando yo iba escuchando soluciones a ese medio escénico, porque a mí también, yo me acuerdo que me pasó una vez en un concierto de quedarme en blanco total. Mi reacción fue, voy a empezar otra vez, ¿no? Porque pues era un conservatorio, no pasa nada, que están tus padres y los profesores viéndolo, tampoco, y los padres de los compañeros. Claro. Pero me acuerdo que eso me marcó, porque era justo antes de hacer el examen de la superior y decir, como me pasa en el examen, y yo me acuerdo, pues eso, de esos nervios. No sé qué te estaba diciendo. Que puedes tener muy buenas experiencias y que de repente aparezca un día un concierto que otra vez vuelvas a sentir que no, que ha salido mal, que Claro. como retroceder, ¿no? Una sensación de retroceder. Sí, porque yo me acuerdo que como que iba descubriendo poco a poco. Vale, pues lo de relajaciones o no sé qué, no sé cuánto. Mejora un poco, pero luego otra vez vuelve, otra vez puede venir, ¿no? Y es simplemente decir que es totalmente normal, Eso es. que hay que seguir probando y seguir conociéndonos, ¿no? Sí. Y también, que esto es algo que yo he aprendido de mis alumnos y hace muy poco, que tampoco es obligatorio enfrentarse a esas situaciones, Eso sino es. que, bueno, tú puedes un día decir, venga, voy a probar, y así conocerte un poquito más, pero otro día puedes decir, pues no pruebo, no me da la gana. Es decir, que no es obligatorio, no hay que sentirse que has fallado contigo mismo por ser músico y no compartir. Yo conozco a músicos, pero brillantes, que no tocan, pero muchos más de los que me gustaría, porque me gustaría que eso lo compartieran, ¿no? Sí. Ellos dan unos pedazos de conciertos en su casa, en su salón, ellos solos, estoy seguro, increíbles, porque yo les he oído en algunas ocasiones, pero por esa ansiedad no tocan. Y al principio lo veía, joder, qué desperdicio, ¿por qué haces eso? No sé qué. Sí. Como echándole las culpas, entre comillas, como que yo me enfrento y tú no, joder. Pero en realidad no, es que en realidad ellos se lo están pasando genial, Claro. para ellos mismos. Y es que al final
eso es lo que hay que hacer. Paco de Lucía decía, yo en el escenario toco para mí. Y cuando tú a ti te gustas, eso se transmite. Eso lo decía. Pero es que decía, me quedo con eso, esa primera parte, de tocar para ti. Si tocas para ti, al final es lo más importante. ¿Qué más da que te escuchen o que no? Al fin y al cabo, si te van a criticar ese 1%, ese dólar. Pues muy interesante esto que dices, Pablo, porque igual a veces nos obsesionamos mucho con que no eres un músico completo si no tocas delante de otras personas. Y a lo mejor no tiene por qué ser así, ¿verdad? A lo mejor lo que queremos es disfrutar de la música, que es perfectamente lícito y al final es una elección. Pues sí, ahí está ese desapego, ¿no? El que te dé igual lo que piensen otros. Yo he visto que año a año lo que más me importa es buscar esa autenticidad, ¿no? El saber qué es lo que a mí me gusta concretamente y hacer eso, porque es lo que me hace feliz, simplemente. Para acabar, Guillermo, en su libro, habla sobre el papel de los padres. Y bueno, esto a lo mejor no cabe aquí, pero si a lo mejor eres padre o madre y tienes hijos que están estudiando música, esa parte es interesante, ¿no? Sí. Simplemente el no cargarle a los niños, a los hijos o a los hijos de otros. Sí. Ese peso, ¿no? Que no tienes por qué cargarle y decirle pues todas las cosas positivas que puedas pensar, ¿no? Sí, de hecho, hace poco grabé un podcast que tenía que ver un poquito con esto. Era, pues, cómo conseguir que tu hijo quiera tocar el piano, ¿no? Para así decirlo. Y claro, hablo mucho de la parte de esos momentos de las audiciones, de los conciertos, y me parece súper interesante que esto que has dicho tú, Pablo, que no haya esa presión por parte de los padres, ¿no? Porque ya el propio alumno, el propio niño, se va a meter bastante presión a sí mismo la mayoría de las veces. Y por lo menos intentar que esas primeras experiencias en la infancia sean lo mejores posibles, que se les quede ese buen recuerdo, porque eso ya va a sentar unas bases para no tener esa ansiedad escénica, o por lo menos no tener tanta ansiedad escénica, que vamos, que es un logro, sería genial. Sí. Ese sería un regalo. Pues ahora, para acabar, os voy a dar algunos tips que hago yo para reducir ese nerviosismo antes de los conciertos. Ya sé que está muy dicho, pero bueno, yo lo repito. Beber agua. Parece que viene de algo fisiológico, que es que si te va a cazar un león, a ti lo último que se te ocurre es ponerte a beber agua. Sí. Entonces, el miedo del escenario es parecido al de cuando te van a cazar un león. Entonces, si bebes agua, le estás diciendo a tu cerebro que, no, que no viene un león, estoy bebiendo agua, ¿no? Sí. Otra cosa que mi madre hace siempre en los conciertos, que siempre me trae un plátano. siempre que viene, me viene al camerino y me da el plátano. Y no sé por qué eso, no sé si el potasio o qué Sí, sea. tiene muchas cosas. Eso Seguro también. que sienta bien, porque yo eso también lo hago yo. Y lo último es dar saltos o hacer flexiones, que parece que puede ser contrario, ¿no? Sí. Al hacer unos movimientos con las manos así muy finos. Pero no sé, también a mí me hace... Sí, porque al fin y al cabo esa ansiedad te está pidiendo que salgas corriendo, que tengas actividad física, ¿no? Que muevas el cuerpo para escapar. Pues yo creo que hacer esas cosas que dices tú de unas flexiones o dar unos saltos puede calmar bastante. Nos encantaría escuchar vuestras historias sobre este tema. Así que podéis dejar un comentario en YouTube, si estáis viendo esto, oyendo esto en YouTube. En iTunes no sé cómo se hace, pero bueno, podéis dejar 5 estrellas si os ha gustado. Y podéis escribirnos también. ¿Dónde podemos encontrar tu podcast o más información sobre ti, Margarita? Pues podéis encontrar mi podcast en varias plataformas de podcast, pero la que más fácil vais a encontrar es Spotify. También me podéis buscar en Instagram, que soy Aprende Lenguaje Musical. Y en YouTube también, que tengo como nombre Piano para Disfrutar. Así que el que queráis. Genial, pues ya a partir de esas redes ya podrán conocerte un poquito más, escuchar tu podcast, porque es muy interesante. Habla de muchos temas que seguro que os van a ser muy interesantes, porque tienen mucho que ver con el aprendizaje musical. No es con la guitarra concretamente, pero sí un poco todo esto. Así que nada, un verdadero placer tenerte por aquí en este podcast de guitarra. Muchas gracias por invitarme. Y te invitaré en otra ocasión para hablar de cualquier otro tema relacionado con la música. También, por último, decir sobre Margarita que tiene 2 cursos, bueno, ahora mismo 1, pero ya está haciendo el segundo, en mi escuela online, pabloromeroluis.com/escuela. Ahí tienes la información sobre la escuela. Y los 2 cursos que tiene ella son de teoría musical, porque están muy cercanos a ese lenguaje musical que es en lo que ella se especializó. Muchas gracias. Que si estáis en mi escuela, ya sabéis quién es Margarita. Y si no, pues siempre es buen momento para inscribirse.
Ahora llega la despedida de hoy. Yo siempre te digo esto, mira, toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.